El millonario arrogante desafía a una empleada humilde a bailar, y la reacción cambia todo. La noche brillaba como un diamante en el cielo de Ciudad de México, y la mansión de Alejandro Duarte relucía con ese aire de ostentación característico de los más ricos. Luces doradas iluminaban la entrada, mientras dentro de la opulenta casa, una atmósfera lujosa y vibrante envolvía a los invitados. La música suave de un cuarteto de cuerdas se mezclaba con las risas y los murmullos de negociaciones secretas. Pero Alejandro, siempre dispuesto a imponer su autoridad, observaba la escena desde su pedestal, un trago de whisky en mano y una mueca despectiva en sus labios, con su cabello perfectamente peinado y un traje de diseñador que costaría meses de salario para muchos. Alejandro se sentía como un rey. Su mirada incisiva se deslizaba entre los sorprendidos socios y sus amigos influyentes, quienes lo alimentaban con adulaciones, aunque también había un murmullo persistente entre el personal que servía los canapés y los cócteles. En el rincón, Ana, una empleada tímida y humilde, movía los platos con gracia. Poca gente prestaba atención a una simple sirvienta, y eso le convenía. Pero aquella noche, Alejandro, en un arrebato de arrogancia, decidió que era el momento de reafirmar su dominio. Señalando a Ana, con una sonrisa burlona, exclamó: «¿Por qué no bailas conmigo, pequeña? Demuestra que puedes seguir el ritmo». La sala se quedó en silencio, los murmullos cesaron, y todas las miradas se volcaron sobre ella. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La tensión era palpable. Los ojos de sus compañeros la evaluaban, buscando una reacción de sumisión. Pero, en lugar de rehuir la ridícula invitación, Ana respiró hondo. La sorpresa corrió como un rayo por la sala cuando, sin vacilar, se dirigió hacia el centro del salón. Con un movimiento fluido y sereno, tomó la mano de Alejandro, dejando a todos boquiabiertos. La música cambió y con cada paso, la incredulidad se transformó en asombro. El baile comenzó, y de repente la arrogancia de Alejandro empezó a desmoronarse. Ana, en medio del torbellino de luces y murmullos, reveló una confianza inesperada. Sus movimientos eran cautivadores, y en cada giro, Alejandro sentía cómo su poder se desvanecía. La multitud, inicialmente atónita, empezó a animar el baile, mientras un murmullo de sorpresa recorría la sala. Los hombres y mujeres de negocios, acostumbrados a mirar a Alejandro como un dios, ahora lo veían tambalearse en su pedestal. Alejandro comenzó a cuestionar en silencio sus propias decisiones y los fantasmas familiares que siempre había arrastrado en secreto. La fiesta, que debía ser un desfile de su grandeza, se transformó en un escenario donde los límites se desdibujaban y su arrogancia se enfrentaba a una vulnerabilidad inesperada. La mirada fija de Ana, a pesar de su timidez, desnudaba algo profundo en él. Y así, en un instante cargado de electrizante tensión, ambos se encontraban en una danza que retaba no solo las convenciones sociales, sino también sus propias realidades. Cada giro y cada paso profundizaba el misterio de lo que Alejandro oculta y lo que Ana podría revelar. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El baile continuaba, y el fervor del momento llenaba el aire. Pero lo que parecía ser una noche de gloria para Ana, como si danzara en su propia ceremonia de triunfo, estaba a punto de desmoronarse en un instante. Mientras giraban al ritmo de la música, un estruendo agudo interrumpió la elegancia de la velada. La puerta principal se abrió de golpe, y un hombre desaliñado irrumpió en la sala. Su mirada fija y desafiante atrapó a todos. Era Luis, un ex empleado de la mansión, aquel que había sido despedido sin razón aparente. La tensión se palpaba, y las conversaciones murmuradas se hundieron en un silencio espectral. Luis no era solo otro sirviente. Su rencor era palpable, un fuego vivo detrás de sus ojos.
Alejandro, gritó, su voz grave resonando en la opulenta sala. Debemos hablar. Alejandro, aún en la danza, soltó la mano de Ana, el rostro pálido. La arrogancia que lo caracterizaba empezó a desvanecerse rápidamente. ¿Qué demonios haces aquí?, respondió, aunque la seguridad ya no estaba en su voz. Luis avanzó, imponente, mientras los invitados miraban con incredulidad. Estoy aquí para desenmascararte. Las palabras eran como cuchillos que cortaban el aire. Llevo meses investigando y no puedo quedarme callado más. La verdad debe salir a la luz. Ana, con el corazón latiendo desbocado, se sintió atrapada en el epicentro de una tormenta. La confusión y el horror se mezclaban en sus pensamientos. Miró a Alejandro, quien ya no era el rey indiscutible en su pedestal dorado. En su lugar había un hombre acorralado, asustado. Luis se detuvo, el aliento pesado, y comenzó a revelar secretos oscuros. Tú destruiste mi vida, Alejandro. Despedirme fue solo el comienzo. Aún sigues usando prácticas ilegales en tus negocios, robando de aquellos que te rodean. La gente tiene derecho a saberlo. La multitud se encogió. Ana sintió que el ambiente se enfriaba. Las miradas cambiaron. Ahora algunos de los invitados murmuraban entre sí. Sus expresiones se volvían de incredulidad a preocupación. Alejandro, antes erguido y orgulloso, parecía perder su color. Sudor brotó de su frente. Eso no es cierto. No hay pruebas. Su voz se volvió más débil. Pero Luis no se detuvo. ¿Pruebas? No necesitaba más que habilidades de investigación. He documentado todo. La contabilidad deshonesta, los pagos secretos. Todo está en este USB. Sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo. Si lo publico, tu imperio se desmoronará. Ana sintió el mundo girar a su alrededor. La escena que se desarrollaba ante ella era como un mal sueño volviéndose realidad. ¿Era Alejandro realmente un villano? Ella había creído en su superioridad, en su arrogancia. Pero ahora, el hombre que había dado la orden de humillarla estaba en el punto de mira. Alejandro, con una mueca de desesperación, dio un paso atrás. Su mirada se volvió algo distinta, un destello de furia y al mismo tiempo miedo. Si haces eso, no solo me destruirás a mí, sino a todos a quienes importo, dijo la voz tensa como un alambre. Ana percibió el cambio en el aire. El gran juego de poder se estaba desdibujando. La música se detuvo, y el silencio se instaló en la sala, pesado y aterrador. En su interior, sentía un torbellino de emociones, la traición, el asombro, el horror. La figura de Luis se alzaba, como la verdad, y cada momento se tornaba más inestable. Sacudida por la revelación, Ana pensó en lo que significaba todo esto. ¿Podría haber una salida? ¿Podría su propia vida cambiar en un instante? Estaba al borde de algo monumental, pero la pregunta dentro de ella resonaba más fuerte que el resto. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cuál sería el destino de Alejandro, de Luis, de todos ellos? Un escalofrío corrió por su espalda. La verdad estaba a punto de revelarse, y nadie estaba preparado para lo que vendría. El silencio en la sala se volvió insoportable. La atmósfera estaba cargada de tensión. Todos esperaban con la respiración contenida la respuesta de Alejandro. Mientras Luis levantaba el USB como si fuera una bomba de tiempo, Ana sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Su mente corría llena de preguntas. ¿Qué pasaría ahora? Y justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, algo inesperado irrumpió en la escena. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. ¡Alejandro! La voz era femenina, llena de angustia. Era Mariana, la hermana de Alejandro, que entró corriendo por la puerta lateral, con el rostro pálido como una sábana. Su presencia eclipsó a todos. «No puedes dejar que esto suceda», gritó, desesperada. «No puedes perderlo todo». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Mariana, con lágrimas en los ojos, se lanzó hacia él. «Tienes que escucharme. Este no es el momento para esto». Luis la miró con incredulidad. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó, pisando fuerte, mientras Ana se preguntaba qué secretos más había escondidos. La tensión se multiplicó, y la multitud observaba, dividida entre el espectáculo y el temor. Mariana se volvió para encarar a Luis. Su voz temblaba. «Él es mi hermano. Lo que dices podría destruirlo todo». Pero al ver la determinación en el rostro de Luis, comprendió que no podía darle la vuelta a la situación. «No estoy aquí para justificarlo.
Solo quiero protegerlo. Ana contempló la escena. Alejandro, con su arrogancia habitual desmoronándose, miraba a su hermana. Mariana, sabes que no soy un criminal. Su voz sonaba fría, pero Ana pudo ver el destello de algo más: preocupación. Antes de que Luis pudiera contestar, algo más sucedió. Un hombre que se había estado deslizando en las sombras, un desconocido para los presentes, emergió de la multitud. Era de complexión robusta, con una mirada afilada que hacía eco del mismo fuego que había encontrado en Luis. Aguanta un momento, dijo, mientras la sala se sumía en un murmullo de asombro. Soy el abogado de la familia. Alejandro, tenemos graves problemas. Las palabras del hombre cayeron como una bomba. Todos se giraron hacia él. Las acciones que has tomado en tus negocios no solo afectan tu reputación, sino que hay consecuencias legales inminentes por fraudes que ni siquiera conocías. La mirada de Alejandro se nubló. ¿Qué has hecho, Alejandro?, murmuró Mariana, la preocupación dibujándose en su rostro. Carlos, el abogado, continuó. Tienes un juicio pendiente que ni tú ni yo conocíamos. Te he estado defendiendo a escondidas. La sala quedó en silencio, mientras cada persona presente absorba la magnitud de su nueva realidad. Ana sintió un escalofrío correr por su espalda. Se preguntó qué tanto conocía Alejandro sobre su propio imperio. Qué otras verdades profundas y ocultas estaban por salir a la luz. Las miradas eran desconcertantes. Los murmullos regresaron, pero ahora llenos de inquietud y miedo. La imagen de Alejandro como el rey indiscutido se desmoronaba, pieza por pieza, como un castillo de naipes. Luis, sintiendo que las cosas se volvían aún más enrevesadas, miró a Ana. Ella sabía que esta revelación cambiaba todo, pero también sentía que la atención de la sala se centraba nuevamente en Alejandro. ¿Qué haría él? La respuesta estaba más allá del punto de inflexión. La verdad era un arma de doble filo, y Ana apenas podía vislumbrar lo que estaba por venir. La tensión se tornó palpable. ¿Sería este el final del reinado de Alejandro, o solo el comienzo de un conflicto aún mayor? Con el corazón en un puño, Ana sostuvo su aliento, temiendo las respuestas que estaban a punto de surgir. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué secretos aún se escondían detrás de su fachada inquebrantable? El destino de todos parecía estar en un equilibrio inestable, listo para caer en cualquier dirección. La tensión en la sala era insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro, esperando su reacción. Luis sostenía el USB como si fuera la clave de un secreto oscuro, mientras Mariana, con lágrimas en los ojos, intentaba proteger a su hermano de un colapso inminente. «Tienes un juicio pendiente. ¿Y no me lo dijiste?», murmuró Alejandro, la voz temblorosa. Su arrogancia se desvanecía pieza por pieza. Ana sentía cómo su corazón latía desbocado. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Alejandro? Pero justo cuando la atmósfera se tornaba pesada, un grito desgarrador quebró el silencio. «No, no, no». Una figura conocida irrumpe por la puerta de la mansión. Patricia, la madre de Ana, venía descompuesta, con el cabello enmarañado y una expresión de terror en su rostro. «Ana, sal de aquí», gritó. La sala se paralizó. Todos miraban a la madre de Ana, una mujer que había trabajado en la mansión antes, años atrás. La sorpresa era palpable. «Son ellos, son ellos». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Luis, frunciendo el ceño, mientras los murmullos crecían en la sala. Patricia avanzó, tambaleándose. «Las personas que Alejandro tiene a sus espaldas están detrás de ti, Ana. Quieren acabar contigo», soltó la voz quebrándose en un sollozo. Alejandro palideció. «¿Qué estás diciendo?», le respondió, con un tono que combinaba incredulidad y miedo. Nunca había visto a su madre tan rota. «Tú lo sabes», gritó ella, dirigiéndose a su hijo. «Los negocios ilegales, el tráfico de influencias. Todo lo que ha hecho. Tienes que detenerte. No puedes seguir así. La gente está en peligro, incluso mi hija». Ana sintió que el mundo se le venía encima. Sus rodillas temblaban. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que estoy en peligro?», preguntó, insegura, mientras la multitud comenzaba a murmurar al escuchar las palabras de Patricia. «Lo que este hombre hace puede destruir vidas. Tu vida, Ana. No puedo dejar que te involucren», expresó su madre, abriéndole el corazón en un instante. La sala estaba llena de murmullos de incredulidad. Luis la miraba, su rencor absorbido momentáneamente por el caos de la revelación. Alejandro, con el rostro cubierto por sombras,
Retrocedió un paso, dudando. No puede ser verdad, murmuró, como si las palabras fueran una maldición. Pero Patricia continuó. Todo se remueve en este mundo, Alejandro. Tu madre lo sabe, tu padre lo sabe. Sabía que todo esto terminaría mal, por eso se fue. No quiero perder a mi hija, no de esta manera. En medio de la confusión, un nuevo giro bombardeó la sala. Una figura emergió de entre los invitados, un hombre que hasta entonces se había mantenido al margen. Su voz resonó con una autoridad inconfundible. Lo que ella dice es cierto, afirmó. Era Javier, un viejo socio de Alejandro. La gente habla, Alejandro, y esas conversaciones pueden acabar con todos nosotros. Las cosas que estás haciendo no solo amenazan a los que te rodean, también a quienes te apoyan. La atmósfera cambió drásticamente. Las miradas eran conspiradoras y llenas de desconfianza. Ana observaba cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Su madre había abierto una puerta que jamás pensó que existía. ¿Qué? ¿Qué habías hecho? Volvió a preguntarse Alejandro. Su voz un hilo. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Javier? Porque creía que podrías cambiar, contestó Javier, el rostro serio. Pero ha llegado demasiado lejos, y la verdad siempre sale a flote. Ana sentía un profundo nudo en el estómago. La controversia se iba expandiendo como gasolina en fuego. Mientras las luces de la mansión parpadeaban, la verdad se asentaba en el aire. ¿Cuántas mentiras se habían tejido alrededor de su vida? Ahora, todos estaban en el mismo barco, pero el mar era borroso y tumultuoso. Impasible, Luis miró a Alejandro. ¿Vas a dejar que esto te arruine? ¿O finalmente vas a enfrentarte a la verdad? Alejandro, pálido como un fantasma, miró a su madre, a Luis, a Ana. Ya no era el rey en su pedestal, sino un hombre acorralado. Y en ese momento, Ana se dio cuenta de que jamás había conocido a su verdadero padre. Esa revelación lo cambió todo. La sala se llenó de murmullos, de miradas de sospecha, de miedo. No había un camino fácil a seguir. Con la conversación a punto de explotar en un caos, Ana preguntó, ¿qué tenemos que hacer? La incertidumbre era paralizante. La verdad acababa de comenzar a abrirse paso, y nadie podía predecir a dónde llevaría. La tensión en la sala era insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro, esperando su reacción. Luis sostenía el USB, mientras Mariana, con lágrimas en los ojos, intentaba proteger a su hermano de un colapso inminente. «Tienes un juicio pendiente, y no me lo dijiste», murmuró Alejandro, la voz temblorosa. Su arrogancia se desvanecía, pieza por pieza. Ana sentía cómo su corazón latía desbocado. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Alejandro? Pero justo cuando la atmósfera se tornaba pesada, un grito desgarrador quebró el silencio. «No, no, no». Una figura conocida irrumpió por la puerta de la mansión. Patricia, la madre de Ana, venía descompuesta, por el cabello enmarañado y una expresión de terror en el rostro. «Ana, sal de aquí», gritó. La sala se paralizó. Todos miraban a la madre de Ana, una mujer que había trabajado en la mansión antes, años atrás. La sorpresa era palpable. «Son ellos, son ellos». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Luis, frunciendo el ceño mientras los murmullos crecían en la sala. Patricia avanzó, tambaleándose. «Las personas que Alejandro tiene a sus espaldas están detrás de ti, Ana. Quieren acabar contigo», soltó, la voz quebrándose en un sollozo. Alejandro palideció. «¿Qué estás diciendo?», le respondió, con un tono que combinaba incredulidad y miedo. Nunca había visto a su madre tan rota. «Tú lo sabes», gritó ella, dirigiéndose a su hijo. «Los negocios ilegales, el tráfico de influencias. Todo lo que ha hecho. Tienes que detenerte. No puedes seguir así. La gente está en peligro, incluso mi hija». Ana sintió que el mundo se le venía encima. Sus rodillas temblaban a murmurar al escuchar las palabras de Patricia. «Lo que este hombre hace puede destruir vidas. Tu vida, Ana. No puedo dejar que te involucren», expresó su madre, abriéndole el corazón en un instante. La sala estaba llena de murmullos de incredulidad. Luis la miraba, su rencor absorbido momentáneamente por el caos de la revelación. Alejandro, con el rostro cubierto por sombras, retrocedió un paso, dudando. «No puede ser verdad», murmuró, como si las palabras fueran una maldición. Pero Patricia continuó. «Todo se remueve en este mundo,
Alejandro. Tu madre lo sabe, tu padre lo sabe. Sabía que todo esto terminaría mal. Por eso se fue. No quiero perder a mi hija, no de esta manera. Ana sentía un profundo nudo en el estómago. La controversia se iba expandiendo como gasolina en fuego. Mientras las luces de la mansión parpadeaban, la verdad se asentaba en el aire. Cuántas mentiras se habían tejido alrededor de su vida. Ahora, todos estaban en el mismo barco, pero el mar era borroso y tumultuoso. Impasible, Luis miró a Alejandro. ¿Vas a dejar que esto te arruine? ¿O finalmente vas a enfrentarte a la verdad? Alejandro, pálido como un fantasma, miró a su madre, a Luis. A Ana. Ya no era el rey en su pedestal, sino un hombre acorralado. Y en ese momento, Ana se dio cuenta de que jamás había conocido a su verdadero padre. Esa revelación lo cambió todo. La sala se llenó de murmullos, de miradas de sospecha, de miedo. No había un camino fácil a seguir. Con la conversación a punto de explotar en un caos, Ana preguntó, ¿qué tenemos que hacer? La incertidumbre era paralizante. La verdad acababa de comenzar a abrirse paso, y nadie podía predecir a dónde llevaría. El ambiente era una mezcla de tensión y confusión, cuando de repente un sonido sordo reverberó en la habitación. Como un rayo en calma, la puerta principal se cerró de golpe. Todos giraron hacia la entrada, donde una figura sombría apareció. Era un hombre alto, con un abrigo negro que le llegaba hasta los pies, y una mirada que desbordaba autoridad. «Basta», resonó su voz, firme, cortándola. Atmósfera tensa como un cuchillo afilado. Todos se quedaron paralizados, incluidos Alejandro y Luis. «¿Quién eres?», preguntó Luis, con desdén y desconfianza, aún aferrado al USB. «Soy el responsable de mantener el orden en este lugar. Alejandro, tenemos que hablar, ahora». Sus palabras estaban cargadas de un poder que provocó que el aire se apretara en los pulmones de todos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un rápido movimiento, el extraño sacó un teléfono móvil, y apenas tocó la pantalla, imágenes comenzaron a surgir en la proyección de una de las pantallas de la mansión. Los murmullos crecieron mientras todos observaban las imágenes aterradoras. Contratos ilegales, transferencias de dinero, documentos que demostraban la conexión de Alejandro con un cartel del crimen organizado. Mirad bien, el hombre se dirigió a la multitud que ya lucía incrédula. Todo lo que han escuchado hoy no es más que la punta del iceberg. Alejandro, tus secretos están expuestos. Ahora debes elegir, colaborar con nosotros o perderlo todo. Elige bien. La habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Ana, en estado de shock, se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber se desmoronaba ante sus ojos. La mirada de miedo en Alejandro delataba la verdad. Estaba perdido. Las vidas de todos estaban atadas a su elección, y ella se sintió atrapada en una telaraña de mentiras e intrigas. «¿Qué has hecho?», murmuró Mariana, al borde de las lágrimas, mirando a su hermano. La sala vibraba con preguntas no dichas. Si estaba en juego su vida, ¿qué era lo que realmente podía suceder ahora? Ana sintió que un abismo se abría a sus pies, y la única certeza era que nada volvería a ser igual. El ambiente era una mezcla de tensión y confusión cuando, de repente, un sonido sordo reverberó en la habitación, como un trueno lejano. La puerta principal se cerró de golpe. Todos giraron hacia la entrada, donde una figura sombría apareció. Era un hombre alto, con un abrigo negro que le llegaba hasta los pies, y una mirada que desbordaba autoridad. «Basta», resonó su voz, firme, cortando la atmósfera tensa como un cuchillo afilado. Todos se quedaron paralizados, incluidos Alejandro y Luis. «¿Quién eres?», preguntó Luis, con desdén y desconfianza, aún aferrado al USB. «Soy el responsable de mantener el orden en este lugar. Alejandro, tenemos que hablar ahora». Sus palabras estaban cargadas de un poder que provocó que el aire se apretara en los pulmones de todos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un rápido movimiento, el extraño sacó un teléfono móvil y apenas tocó la pantalla. Imágenes comenzaron a surgir en la proyección de una de las pantallas de la mansión. Los murmullos crecieron mientras todos observaban las imágenes aterradoras. Contratos ilegales, transferencias de dinero, documentos que demostraban la conexión de Alejandro con un cartel del crimen organizado. «Mirad bien»,
El hombre se dirigió a la multitud que ya lucía incrédula. Todo lo que han escuchado hoy no es más que la punta del iceberg. Alejandro, tus secretos están expuestos. Ahora debes elegir. Colaborar con nosotros o perderlo todo. Elige bien. La habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Ana, en estado de shock, se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber se desmoronaba ante sus ojos. La mirada de miedo en Alejandro delataba la verdad. Estaba perdido. Las vidas de todos estaban atadas a su elección, y ella se sintió atrapada en una telaraña de mentiras e intrigas. ¿Qué has hecho?, murmuró Mariana, al borde de las lágrimas, mirando a su hermano. La sala vibraba con preguntas no dichas. Si estaba en juego su vida, ¿qué era lo que realmente podía suceder ahora? Ana sintió que un abismo se abría a sus pies, y la única certeza era que nada volvería a ser igual. De repente, algo más impactante sucedió. El desconocido señaló directamente a Ana. Y tú, no te muevas, necesitamos tu ayuda. Las palabras le dieron a Ana un pequeño empujón de terror. ¿Ayudar? ¿A qué? La multitud se volvió hacia ella, ahora su vida estaba en el centro de la tormenta. No quiero nada que ver con esto, tartamudeó Ana, el miedo apretándole el pecho. Su rostro se ruborizaba mientras un sudor frío se deslizaba por su frente. La incredulidad de la sala se transformó en murmullos de interés. ¿Qué sabía ella? Ana, tú eres la clave para desenmascarar a Alejandro. La verdad que llevas dentro puede cambiarlo todo, insistió el hombre, y ella sintió que le faltaba el aire. Las revelaciones estaban a punto de salir a la luz, no solo sobre Alejandro, sino sobre ella misma. Entonces, Patricia, su madre, gritó: No, no, no te involucres, Ana. El pánico irradiaba de su voz, pero el desconocido no se inmutó. Ana tiene más de lo que cree, tu madre sabe más de lo que dice. La mirada de Patricia se tornó helada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La sala se llenó de murmullos. La tensión era palpable. Ana sintió que cada mirada pesaba sobre sus hombros. El desconocido se acercó a ella, su voz suave. Tú usaste esa información sin querer. Te han estado observando. Palabras que resonaban en su mente como un eco aterrador. ¿Qué sabía él? Que había revelado sin darse cuenta. Y de repente, una escena la invadió. Un momento que había tratado de olvidar. Sus días de niñez en la casa. Ella jugando, su padre murmurando algo de dinero que no podía entender. Todo comenzó a cobrar sentido. Había algo en la relación de su familia y los negocios de Alejandro. Lo que buscas está más cerca de lo que piensas, añadió el hombre, rompiendo su trance. Ana respiró hondo, llena de confusión y miedo. Las paredes parecían acercarse a ella. Mundo miraba, esperando su respuesta, pero el silencio se tornaba cada vez más opresivo. La verdad estaba al borde de descubrirse, y ella, en medio de todo, debía decidir: defender a su madre y permanecer en la oscuridad, o arriesgarlo todo por la verdad que el desconocido insinuaba. Ana sintió un nudo en la garganta. Estaba atrapada entre dos mundos, un lazo familiar que nunca antes había entendido, y un futuro que se oscurecía. ¿Qué haría? ¿Qué revelaría? Ana estaba atrapada en una encrucijada. El desconocido la había señalado y todos en la sala la miraban con una mezcla de expectativa y ansiedad. Era un momento crítico, y sentía el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Ayudar? ¿A qué?, pensó, mientras un escalofrío recorría su espalda. Patricia, su madre, seguía intercediendo. No, Ana, no te involucres, esto es más peligroso de lo que imaginas. La voz de su madre temblaba, el pánico reflejado en sus ojos. Ana sintió un nudo en la garganta. No podía dejar de pensar en lo que se estaba desmoronando a su alrededor. El hombre en el abrigo negro la miró fijamente. Escucha, no tienes idea de lo que realmente está sucediendo aquí. Alejandro es solo una pieza en un juego más grande. Deja que te explique. Mientras hablaba, las imágenes en la pantalla mostraban contratos, cifras y nombres. Todo se sumaba. La verdad estaba ahí, desnuda y aterradora. Justo cuando Ana trataba de procesarlo. ¿Qué decía? Un estruendo inesperado resonó en el aire. La puerta de la mansión se abrió de golpe. Todos se volvieron hacia la entrada, donde una figura familiar emergió entre la multitud. Era Javier, el abogado de la familia. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero algo más en su expresión la heló. Alejandro, tienes que escucharme, gritó Javier, su voz intensa. Todo esto puede terminar muy mal.
Nos están observando. Las miradas se cruzaron. La tensión aumentó. Alejandro, con el rostro pálido, respondió con rabia. ¿Qué demonios estás diciendo, Javier? Pero el abogado, en lugar de sonreír o retroceder, dio un paso hacia adelante, visiblemente alterado. Las otras familias están involucradas, y lo que hicieron no solo afecta al negocio, afecta a todos. No puedes seguir ignorándolo. El susurro en la sala se detuvo. Nadie entendía del todo, pero todos podían sentir que lo que venía era un gran escándalo. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, recordó algunas discusiones y secretos murmurados en casa. ¿Qué habían hecho realmente sus padres? Otras familias. ¿De qué hablas?, preguntó Alejandro, ya no tan seguro de su posición. El silencio era ensordecedor. Todos contenían la respiración. Ana, en su confusión, sintió que el tiempo se paralizó. Y justo en ese momento, de la nada, un grito desgarrador rompió la tensión. Ana. Toda la sala volvió a girar. Era una mujer que irrumpió por la puerta, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido. Ana, ven aquí, gritó. La conocía. Era Lucía, una amiga de la infancia que nunca esperaba ver en un lugar así. Necesito que sepas la verdad. Las miradas se multiplicaban, el caos crecía. ¿Qué pasa, Lucía?, preguntó Ana, sintiendo cómo el pánico se acumulaba. Tu padre no fue lo que creías. Todo este tiempo ocultó un secreto terrible sobre su pasado. Estaba involucrado en... Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo cortó las palabras. Un sonido como un disparo resonó, y todos se volvieron a la fuente del ruido. Una figura encapuchada apareció en la entrada, sosteniendo un arma. «Nadie se mueve», gritó con un tono aterrador. El desasosiego invadió la sala. En un instante, la tensión se convirtió en pánico. La situación había girado en un segundo. Ana sintió su corazón salirse del pecho. La figura avanzó, el frío metal del arma brillando bajo la luz, mientras todos se congelaban. La revelación de Lucía quedó en el aire, y todos esperaban lo que vendría. Se sentía un peligro que podía desatar cualquier cosa. Ahora no solo la verdad estaba en juego, sino la vida de todos en la mansión. Ana solo podía pensar en una pregunta. ¿Qué estaba a punto de suceder? ¿Se desmoronaría todo ante sus ojos? Aumentaba la incertidumbre, y el miedo le recorrió el cuerpo. ¿Quién era realmente el enemigo en esta batalla de secretos y verdades ocultas? La tensión seguía en el aire como un cable estirado al máximo. La figura encapuchada, con el arma en mano, miraba a Ana, mientras los murmullos de los presentes se disparaban. «Nadie se mueve. Esto es un robo», gritó, su voz dura resonando en la mansión como un eco de peligro. Ana sintió el corazón latir desbocado. El miedo la envolvía, opresiva como una manta pesada. ¿Qué estaba pasando? La atmósfera, que ya era densa, ahora se había vuelto electrificada. La mirada enfurecida de Alejandro se centró en el intruso, mientras su hermana, Mariana, se encogía a su lado. Todos estaban paralizados, exceptuando a su madre, Patricia. «Ana, ven aquí», gritó Patricia, desesperada. La pugnacidad en su voz contenía una mezcla de miedo y urgencia. Ana dudó un instante, pero luego se sintió arrastrada hacia su madre. El hombre encapuchado apuntaba a su alrededor, su arma temblando levemente. «No, párate ahí», dijo, y Ana se detuvo en seco. «No quiero que te involucres en esto», gritó Patricia, con lágrimas en los ojos. Ana miró a su madre, sintiéndose atrapada entre las sombras de su vida y el terror palpable en la sala. De la nada, el hombre desconocido del abrigo negro frunció el ceño. «Tienes que ser clara, Patricia. Si tu hija tiene información, es lo único que puede salvarnos a todos». Todos escucharon en un silencio expectante. ¿Qué información podía tener Ana? «No, ella no sabe nada», exclamó Patricia, aterrorizada, mientras su mirada cruzaba las de todos en la sala, pero el desconocido no estaba convencido. «Eso no lo sabes. El tiempo se acaba», dijo secamente, mientras el encapuchado apuntaba de nuevo a la multitud, forzando un silencio asfixiante. «¿Qué quieres, realmente?», preguntó Alejandro, su voz temblando. Aún parecía un poco desafiante a pesar de la situación. Pero Ana pudo ver la grieta en su fachada. El encapuchado sonrió. «Avances en la oscuridad. Primero, quiero que entregues el control. Esos documentos que escondiste, Alejandro. Dámelos y nadie saldrá herido». De repente un estallido de voces llenó la sala.
Yo tengo esos documentos, gritó Lucía, su amiga de la infancia, señalando con el dedo. Ana la miró, sorprendida. Necesitas. Solo hay que negociar. El encapuchado ladeó la cabeza, como un depredador observando a su presa. ¿Tienes en cuenta lo que estás haciendo, niña? Necesito información, y eso vale más que cualquier papel. Espera, gritó Ana, sintiendo que todo se movía demasiado rápido. ¿Qué pasa si yo te digo algo que podría cambiarlo todo? Sus palabras resonaron en el aire. La sala estalló con murmullos. Todos la miraron, y el encapuchado la observó con interés. Había atrapado su atención. La confusión reinante se tornó peligrosa. No tienes idea de lo que estás diciendo, murmuró su madre, temor reflejado en su rostro. El encapuchado sonrió. Intenta. En un giro dramático, Ana recordó los secretos de su familia, los susurros sobre un pasado manchado, conexiones indeseables y una verdad que nunca había querido enfrentar. Mi padre estuvo involucrado en ese cartel. ¿Qué sucederá si yo te lo digo? Quizás podrías usarlo para algo más grande. La mirada del encapuchado brilló. Ahora estás hablando, pero antes de que continúes, necesito algo importante de ti. Justo como se lo he exigido a tu padre, necesitaré un compromiso de tu parte. Ana sintió un golpe en el estómago. Su madre gritó: Ana, no te involucres más en esto. Pero Ana ya estaba atrapada en la maraña de su propio destino. Las revelaciones corrían como agua, y todo lo que había conocido parecía desvanecerse ante sus ojos. Dilo, ahora. El encapuchado exigió. La tensión se palpaba en el aire y Ana estaba al borde de revelar algo devastador. Sé que hay más y yo puedo ayudarte, solo si me proteges. La sala quedó en silencio, todos estaban conteniendo la respiración. La decisión estaba haciendo girar la balanza. Pero, ¿realmente quería arriesgarlo todo? ¿Qué consecuencias tendría ese compromiso? Ana estaba ahí, en el centro del caos, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. ¿Protegerme? Solo si me proteges, había dicho. La sala estaba previsiblemente tensa. Todos sujetaban la respiración mientras el encapuchado la miraba fijamente. El ambiente era eléctrico. La mirada del hombre proyectaba expectativa, y los murmullos se ahogaban en silencio. Dilo, ahora, repitió con un tono que dejaba claro que no había vuelta atrás. Decir la verdad podría ser su única salida, pero por otro lado, podía amenazar a quienes amaba. A su alrededor, la multitud estaba en shock. Las miradas de Alejandro, su madre, y los demás estaban fijas en ella, intentando comprender cómo había llegado a ese punto, mientras el terror la invadía. ¿Qué sabía su madre? ¿Qué secretos llevaba a cuestas su familia que ahora podrían salir a la luz? Es solo un documento. Comenzó a tartamudear, su voz temblando. Un vídeo que mi madre guardó, relacionado con esos negocios de mi padre. Parecía que podía terminar aquí, todo junto a crímenes que no podía creer. La historia pesaba como piedra de molino. Mi padre estuvo involucrado en algo muy malo. Pero justo cuando estaba a punto de seguir, un grito desgarrador interrumpió el momento. ¡Ana! La voz rompió el aire como un cristal. Era Lucía, su amiga de la infancia, quien estaba al borde de las lágrimas. Su rostro se veía demacrado. «No puedes hacer esto. No puedes». Ana se sintió desbordada. «¿Por qué?», preguntó con desesperación. Lucía se acercó, el pánico marcando su voz. «Porque tu padre no es el único involucrado. Hay más, mucho más. Y podría ser peligroso para ti». El silencio se hizo más denso, como si el aire se retirara de la habitación. El encapuchado apretó su agarre en el arma, mirando a Lucía con desprecio. «Cierra esa boca», ordenó. «No, necesito decirlo. Tú». Vida está en peligro, Ana. El cartel no es solo un negocio de tu padre. Hay conexiones más profundas, personas que quieren que te caigas, para que nadie se interponga en su camino, agregó Lucía, casi gritando. Ana sintió que todo se volvía borroso. ¿Qué estaba pasando? Las misiones de su infancia comenzaron a cruzar su mente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le preguntó a Lucía, el dolor de la traición calando hondo. El hombre encapuchado estaba perdiendo la paciencia. «Silencio, necesito los documentos, es todo lo que quiero». Pero sus ojos estaban en Ana, buscando una respuesta, un compromiso. «No tengo nada», comenzó, pero en su estómago sentía un nudo que exigía salir.
El problema no era solo Alejandro, ni los negocios clandestinos de su padre. Todo apuntaba a un secreto más grandioso, algo que podría destruir más que una sola familia. No me engañes, Ana. Sé que tienes algo mayor que los documentos. Revélalo ya, gritó, aproximándose a ella. Tu vida depende de eso. Pero antes de que pudiera responder o tomar una decisión, la puerta estalló. Una figura familiar ingresó, rodeada del caos. Era Roberto, el hermano de Alejandro, que apareció en la escena con furia, entre la confusión. ¡Alto!, gritó, buscando la atención de todos. Nadie esperaba que Roberto apareciera de esa forma, abrupta, con el rostro surcado de preocupación. «Déjala», exigió, mientras sus ojos recorrían a todos los presentes. Su voz resonaba, firme en la oscuridad, desafiando a todo lo que se desarrollaba. «¿Qué te importa?», replicó el encapuchado abrupto. Justo entonces Roberto se lanzó hacia él y el aire se volvió irrespirable. En un instante se escuchó un disparo, y el mundo pareció ralentizarse. Ana sintió que el tiempo se detuvo y la explosión del sonido resonó en su cabeza. El encuentro terminó en un caos visceral. Todos gritaban, algunos se lanzaron al suelo. Ana estaba paralizada, atrapada en la confusión del momento, mientras una mezcla de dolor, miedo y traición inundaba la habitación. Las últimas palabras de Lucía resonaban en sus oídos, y con cada segundo se daba cuenta de que nada sería como antes. Roberto estaba tendido en el suelo, su rostro pálido, y Ana sintió como si su corazón rompiera en 1000 pedazos. ¿Qué había hecho? La vida ya no tenía sentido, y el abismo se abría nuevamente, más profundo que antes. Esa pregunta latía en su mente. ¿Cómo se iba a enfrentar a la verdad ahora que el verdadero horror estaba revelado? La habitación se transformó en un caos ensordecedor. Ana, paralizada, estaba atrapada entre el terror y el choque. El crujido de la puerta había cambiado todo. La figura encapuchada con el arma era un monstruo tangible, y la escena se tornaba irreal. La explosión del disparo aún sonaba en sus oídos, un eco aterrador que la mantenía en estado de shock. «Roberto», gritó Ana. Su voz fue un susurro entre lágrimas. El hermano de Alejandro yacía en el suelo. Una mancha oscura se extendía lentamente sobre su camisa. El mundo se desvaneció a su alrededor. Sintió la opresión en el pecho, las manos temblorosas, y la confusión la abrumaba. «¿Qué has hecho?», murmuró Alejandro, arrodillándose junto a su hermano, con los ojos desbordantes de incredulidad. «No, Roberto, por favor». La angustia se reflejaba en su rostro, mientras se aferraba a su hermano, incapaz de despegar la vista de la herida, que cada segundo se volvía más real. Ana se estremecía. «Llama a una ambulancia», gritó, pero su voz era solo un eco en medio del caos. El encapuchado sonreía, un brillo cruel en sus ojos. «No, hay tiempo para eso. Este es solo el principio». Cada palabra de él resonaba en su mente como un cuchillo afilado. «Tú eres el monstruo», gritó Lucía, entre sollozos, intentando cruzar la habitación. «Libertad para todos. No dejaré que se salga con la suya». La valentía de su amiga era palpable, y Ana sintió una chispa, una luz en medio de la oscuridad. «¿De verdad creías que podría salir impune?», continuó Lucía, desafiando al encapuchado. «La verdad siempre sale a la luz, y lo que eres se pondrá de manifiesto. ¿Por qué no te quitas la máscara y dejas de esconderte?». Un silencio pesado se posó sobre la habitación. El hombre encapuchado dudó, por un instante. El miedo brilló en sus ojos. Ana aprovechó el momento y se acercó. «Tú no eres el único que tiene secretos», exclamó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Tú también estás atrapado en esto». «Cállate», gritó el encapuchado, pero su balbuceo se volvió más vacilante. La presión en la sala era intensa. Ana miró a su madre y vio la mezcla de miedo y determinación en su mirada. «Ana, no sigas. Fue el momento decisivo. Si quieres la verdad, la tendrás», dijo, con firmeza. «Mis padres, lo que hicieron, podría destruir muchas vidas, pero yo tengo el poder de usarlo. Dímelo, y quizás podamos encontrar la manera de terminar con esto». El encapuchado pareció reconsiderar. La tensión en su postura bajó. Bajo las miradas atentas de todos, Ana sintió que se le aligeraba el peso al hablar. «Los secretos que guardo son más que simples documentos. Son vidas. ¿Y qué esto lo hace diferente?
¿Quiénes son ellos?, cuestionó el hombre de abrigo negro, con una chispa de sorpresa. Pero Ana tenía que ser fuerte, tenía que hacerse escuchar. El cartel tiene nombres, tiene familias, y saben de mí, de nosotros. Si decides seguir así, vamos a perderlo todo, incluso nuestras vidas. De pronto, un sonido de sirena rompió el aire. Era la salvación. Las luces de emergencia iluminaban la casa, y Ana supo que ese era el momento. «Ve a buscar a Roberto. Ayúdalo», gritó. El encapuchado, con la mirada nerviosa, se dio cuenta de que el tiempo se le estaba agotando. «No pueden hacer esto», soltó, mirando a su alrededor, perdido. Fue entonces cuando Roberto, en un último esfuerzo, extendió su mano hacia Ana. Y aunque el dolor lo atravesaba, había una súplica en su mirada que superaba el caos. «Ana, confía en mí», alcanzó a decir, el sudor perlado en su frente. Las luces de la policía iluminaban la habitación, y la figura encapuchada comprendió que su tiempo se había terminado. Finalmente, en un giro inesperado, se dio la vuelta en un intento de escapar. Pero los policías hicieron su entrada, cerrando las puertas y apresando al intruso. Ana sintió un alivio abrumador al ver que el peligro se desvanecía. Con la tensión disipándose, todos corrían a ayudar a Roberto. Él yacía en el suelo. Su rostro pálido se llenó de esperanza al ver a su familia reunida. «Está bien, hermanito», murmuró Alejandro mientras el médico llegaba. Ana se sintió exhausta. Su corazón aún latía con la adrenalina. Miró a su madre y luego a Alicia, quienes la abrazaron, unidas por la experiencia vivida. La verdad había salido a la luz, los secretos compartidos. A medida que la ambulancia se alejaba, Ana resolvió que la vida nunca volvería a ser la misma. «Aunque duele enfrentar nuestra historia, ojalá podamos reconstruir lo que se ha perdido», dijo con voz temblorosa. Juntos se viraron hacia la mansión. Ahora, un símbolo de lo que habían superado. El reloj marcaba una nueva hora en sus vidas. No sabían lo que el futuro les depararía, pero sí entendían que la verdad, por dolorosa que fuera, era su salvación. Y juntas construirían esa nueva historia. Ahora, si quieres seguir explorando historias llenas de intriga y emoción como esta, tienes que suscribirte ahora. No esperes ni un segundo para darle al botón de like y ayudar al algoritmo. Haz que tu voz se escuche en la sección de comentarios, inundándola con tus reacciones y teorías sobre este inesperado final. Y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo.